las acuarelas, pues había ahí pues una contradicción, Un lado salvaje para analizar por los dos psiquiatras, por ejemplo, que forman parte del nuevo gobierno de Castilla y León, ¿verdad, Fernando? Podría ser una buena materia de... Lo comentábamos antes, sí. Además, Becker tenía yo creo que tenía una personalidad de la que un psiquiatra hubiera sacado un partido fantástico. Seguro que Vicente lo conoce muy bien y lo comparte. Bueno, lo primero quiero felicitarte por traerlo, porque aparte de que nos conocemos hace mucho tiempo, pero yo recuerdo unas declaraciones que hizo en el periódico de La Razón, que no sé si lo conocéis, ¿no? Hace como en el 2003, o por ahí, cuando ganaste el Mercenario del Dux, el destino guión de aquel año, ¿no? Y yo recuerdo que decías algo así como que los flashes, es decir, la luz de la fama, ¿no? Los flashes de los fotógrafos y por tanto las cámaras seguramente, ¿no?, te producían úlceras, ¿no? Que úlceras de estómago. Entonces digo, Quique es un... Lo siento, siento por lo que me toca. Pero bueno, veo que o tienes el estómago como un quesito gruyère o ya te has inmunizado contra eso, ¿no? Porque, vamos, veo que... Soy un buen actor. Estoy disimulando. Muy buen actor, ¿no? Como muchas el cine, que es una parte vital en tus novelas, en todas, bueno, quitando en aquellas que son las dos más históricas, ¿no? Yo creo que es una de las partes fundamentales, ¿no? Pero bueno, sobre el personaje de Ariel Conceiro, que a mí me gustaría decir que tiene trampa, ¿eh? O sea, que no os creáis que Vicente habla muy bien, es un erudito, además, como habéis visto, pero tiene trampa, ¿eh? Porque es un detective bibliófilo y detective de libros, ¿no? Pero es que él es bibliotecario, ¿no? Claro. Entonces juega con una ventaja enorme, porque se dedica a investigar, por tanto es un detective, se dedica a los libros porque es bibliotecario y además los ama con pasión, ¿no? Entonces, bueno, tiene ciertas similitudes con el autor. Sí, yo creo que... Es un poco pusilánime también, ¿eh? Yo tampoco... Es cierto que en todos los personajes siempre metes algo, evidentemente en el de Ariel Conceiro siempre me lo dicen, me he metido muchas cosas de mí, pero bueno, hay cosas que quiero creer que no, sí. y es verdad, por ejemplo, en esta novela ahora le acompaña otro personaje que para mí es casi más importante dentro de la novela, que es una inspectora de policía que se llama Olga Tarinonte, que forman ahí una pareja muy peculiar. Es justo lo contrario de las que suelen ser las parejas estas de las novelas o de las películas de aventuras, en las que él es el hombre que hace absolutamente todo, el héroe y tal, y ella se dedica solo a gritar, y es la miedosa y la que provoca todos los problemas, etcétera, etcétera. Y aquí es casi todo lo contrario, ella es la que lleva todo el peso físico, por así decirlo, porque es la valiente, es la que se atreve todo, y mientras que Ariel Conceiro siempre es en ese sentido el lado femenino, por así decirlo. Hay un vuelco y también de Olga Tarinonte creo tener alguna cosa. Es cierto que de todos pues tienes algo, pero como tú dices, posiblemente Ariel Conceiro sea mi alter ego más evidente. Tiene un poco de trampa. Lo que sí que creo es que entre el Ariel Conceiro del Necronomicon nazi y siempre existen muchas relaciones, muchas concomitancias de uno con otro, pero sí que ha evolucionado, ¿no? Yo sí que veo entre uno y otro, todavía no lo he acabado, pero bueno, estoy en ello. Yo sí que veo un personaje que poco a poco va cogiendo cuerpo literariamente, ¿no? Es decir, entiendo que buscarás también una cierta universalidad del personaje, ¿no?, en algún momento, ¿no? Es decir, convertirlo en tu propio Humber o en tu John Silver o en un patrullero mancuso al estilo Vicente Álvarez, ¿no? Imagino que esa será tu pretensión, o por lo menos así. Sí, así yo lo que quiero darles es como un impulso vital reconocible. Es decir, yo, como comentaba antes, para esta saga pues tengo mucha fe puesta en ella, y tengo muchas ideas, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo ya tengo prefigurado no solo lo que le ha pasado, la evolución que va a seguir el personaje, sino lo que le va a ocurrir en las próximas entregas. Entonces, bueno, le van a suceder una serie de cosas que a él le van a hacer evolucionar y le van a hacer cambiar bastante en su forma de ser y en su forma de plantearse en el mundo, porque evidentemente él además es un personaje un poco torturado, sobre todo por una historia de amor del pasado que le tiene continuamente dándole vueltas y a la que está continuamente pues recurriendo de una u otra forma, y entonces a mí pues me interesa un poco analizar toda esa evolución. Y al respecto, un poco volviendo a Becker ahora al comentar esto de la historia torturada, del amor y tal, pues no es una casualidad que yo haya elegido Becker para compartir este viaje con Ariel Conceiro en esta entrega, no es una casualidad. Uno de las obsesiones que yo tengo y de los motivos que tengo para que haber juntado a estos dos personajes
uno real, otro ficticio, es un poco demostrar, y es lo que intento a lo largo del libro, que los dos manejan territorios muy conocidos y que transitan ambos con obsesión, pues la nostalgia, el exacerbado romanticismo, la certeza de que al menos en los asuntos del corazón cualquier tiempo pasado fue mejor. Todo ese tipo de cosas que están en la idiosincrasia, en el ADN de Ariel Conceiro, evidentemente nos remiten a la figura pues fastuosa y romántica, exacerbada de Gustavo Adolfo Bécquer. Jesús. Decías antes, Vicente, que tus personajes tenían mucho de ti, que el autor siempre deja. Y fíjate que yo discrepo un poco de eso. Yo creo que los personajes tienen vida propia y una vez que se les crea y se ponen a andar, nunca se sabe dónde pueden llegar y que van cambiando y le van diciendo al propio escritor allí en los adentros, le van diciendo cómo son, cuál es su vida, y el escritor cuando se pone a escribir una novela no sabe dónde va a acabar aquello. ¿Te sucede a ti eso? Hombre, claro, esa es la rebelión de los personajes, que muchas veces sucede, pero yo no comparto mucho esa opinión porque, claro, eso pasa un poco, hablas con muchos autores y hay los que piensan eso a rajatabla, es decir, que empiezan una novela y que no saben por dónde les van a llevar los tiros, por dónde le va a conducir la acción, por dónde va a salir el tal o cual personaje, y hay otros autores que te llaman mucho la atención, que ellos reconocen que tienen la novela medida desde el primer párrafo de la novela hasta el último y que saben absolutamente lo que va a suceder, tanto en la acción como en la consecución y la forma de presentarse los personajes. Yo al principio, un poco llevado cuando yo empezaba, me llama mucho la atención que la mayoría de los autores opinan de la forma en la que te has expresado, de que la novela te lleva hacia donde ni siquiera el autor puede controlarlo y los personajes te llevan hacia una parte en la que no. Y a mí me llama la atención porque yo soy precisamente de los contrarios, de lo que lo intento tener todo muy cuadriculado y muy pensado, y me llama la atención, digo, a ver si me estoy confundiendo, yo no lo estoy planteando bien esto. Y me acuerdo yo que leí una entrevista que a mí de un autor que a mí me fascina, que es Roberto Bolaño, y Roberto Bolaño precisamente era de los que controlaba desde el primer punto hasta el último punto y sabía completamente hacia dónde tenía que ir la narración. Él se revelaba mucho cuando decían esto de que si el personaje iba por su lado, no, el personaje es mío y yo le controlo completamente. Yo creo que, como en casi todas las cosas, hay un poco de todo, es decir, en mi caso yo por lo menos intento controlar bastante la narración, intento controlar el personaje, intento saber hacia dónde me va a llevar, pero es cierto que en algunos momentos hay cosas que hasta tú cuando estás escribiendo te sorprendes porque no pensabas darle ese giro que en un momento dado, sin saber cómo, has dado tanto al personaje como a la acción. Estamos a minuto y medio del final, por eso pido una pregunta de Fernando rápida y una respuesta veloz. Bueno, pues te hago una pregunta muy rápida, ¿no? Esta es tu novela número 9, tu novena novela, y sí que todo este mundo de la literatura tan prolijo que vemos hoy en día, ¿no? Tú que eres un gran aficionado al turismo, ahí está el Tour de Francia, ¿no? Y las magnolias del Dr. Jekyll, por ejemplo, y el ciclismo, salvo en las novelas históricas, está casi en todas tus novelas, ¿no? ¿Tú no crees que habría que hacer un control antidoping también para la literatura? A ver qué lo pasa. Vaya pregunta, para minuto que le queda a Vicente Álvarez. Pues a lo mejor habría que hacerlo, no te digo ni que no ni que sí. Lo que me gustaría es que hubiese justicia a la hora de hacer ese control antidoping y que fuese para todos igual y que todos entraran con las mismas armas tanto para un lado como para el otro, y a esto me refiero un poco al ciclismo. Yo soy un enamorado del ciclismo y como creo que se están cometiendo muchísimas injusticias alrededor del ciclismo, pues si se hace un control antidoping que se lo hagan a todos. ¿En la literatura se podría hacer ese paralelismo? Y ya en 20 segundos. Eso se lo tendrías que preguntar a él, que es el que ha plantado. Un vallisoletano gallego, este chico de dónde es. Un poco gallego, una onda raíz gallega. Bueno, tenemos que marchar ya porque el tiempo apremia la televisión, y yo le doy muchas las gracias a Vicente Álvarez, autor de la versión de Bécquer, el haber estado con nosotros, aunque estos ambientes le generan un poco de dulce. Gracias a vosotros. Muchas gracias con el libro.